Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo espacio de contextos pedagógicos. Un espacio donde vamos a hacer conversaciones con diferentes docentes, autores, para realizar estas reflexiones y debates educativos. Mi nombre es Fabiana Mamet, soy directora de la librería Contextos Pedagógicos, una librería exclusiva para docentes. Hoy tengo el placer de conversar con Noemí Bardelli y con Diego Sebastián Sáez, dos docentes que tienen un proyecto en común, desarrollan propuestas formativas y de asesoramiento centrada en la educación técnico-profesional en Argentina. Gracias por estar acá, Noemí, Diego. Bueno, gracias Fabiana por la invitación al espacio. Sabemos que es un espacio nuevo también para la librería, lo cual nos honra. Y bueno, con Noé estamos muy entusiasmados, digamos, de ser los primeros, de contar lo que pensamos, lo que planificamos y compartirlo contigo, Fabiana. Sí, me sumo a las palabras de Diego, agradecerte por invitarnos a este espacio, por inaugurarlo juntos y bueno, quizás por replicar aquí algunas de las conversaciones que hemos tenido con Diego a cotidiano y que con vos también en el último tiempo y que quizás pueden servirle a muchos y a muchas docentes, equipos directivos que también estén escuchando este video. Esa es la intención de este espacio. Y bueno, y para comenzar, me gustaría que nos cuenten un poquito de quiénes son, a qué se dedican, son docentes, y cómo se conforma este proyecto en común que tienen. Bueno, te contamos que con Diego nos conocemos hace tiempo, somos colegas en un equipo de investigación que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Comahue. Nuestra tarea en común ha tenido que ver con investigar aspectos vinculados a la educación y el trabajo, ¿no? Con un amor que compartimos, que es la Escuela Secundaria Técnica, ¿no? Que nos convoca desde la experiencia docente, desde el asesoramiento pedagógico y luego desde la investigación a volver a estas escuelas que tienen tantos desafíos y que nos ayudan a instalar preguntas respecto del sentido del saber, de la motivación por el aprendizaje y de las condiciones que se necesitan, ¿no?, para transitar la escuela secundaria y en conexión con el mundo del trabajo. Así que ese es como el espacio que nos ha convocado desde ya hace algunos años a conversar, y en el último tiempo hemos intensificado esa conversación respecto de preocupaciones comunes que tenemos en función del trabajo que desarrolla cada uno y que nos han llevado a compartir, ¿no?, en distintos espacios de formación, algunas temáticas que vienen a instalar preguntas y a compartir con los colegas reflexiones en pos, ¿no?, de pensar cómo cambiar las prácticas, que no todos tenemos la intención, pero luego, ¿no?, las condiciones, la carga del trabajo docente, ¿no?, y muchas veces situaciones emergentes obturan que podamos, ¿no?, hacer mejor nuestro trabajo, que a todos nos interesa, y es por ello que tenemos algunos cursos y algunas propuestas de formación que vienen a ayudar a los docentes a preguntarse. Decimos siempre que no damos soluciones, ni tips, ni tenemos como una experticia sobre temas que nos distingan, sino que tenemos las mismas preguntas que lo tienen los docentes y que en las búsquedas que hacemos por dar respuesta nos parece que eso puede contribuir a que otros hagan mejor su trabajo. Así que desde allí es que venimos en distintos espacios, ¿no? Nosotros somos de Neuquén y de Río Negro, dos provincias que decimos nos separa un puente, pero que tiene prácticas muy comunes y otras muy diferentes, y que en ese diálogo venimos trabajando con distintas instituciones de esas dos provincias y de otros lugares también, compartiendo estas propuestas de formación que también buscan adecuarse, ¿no?, a las condiciones actuales, a los formatos actuales, para que todo el mundo pueda acceder y también sentir y percibir que puede aprender de su propia experiencia y de la de otros colegas también. Bien. Bueno, Diego. No, escuchando a Noé, para no ser reiterativo por ahí, nuestra experiencia desde la investigación, desde entrevistas de equipos directivos, desde los lugares que nos tocó también
ocupar con NOE, particularmente trabajé como docente en escuela pública, en el Ministerio de Educación de Río Negro, con contactos oportunos en algún momento con otras provincias y demás, y actualmente como director de una escuela secundaria técnica, ya de gestión privada, pero fuimos teniendo la visión de cuáles son más relativamente, ¿no? Las vacancias en cuanto a algunas cuestiones institucionales de la escuela, primero en escuela secundaria técnica y luego en escuela secundaria común, o sea, que son transversales al nivel, digamos, al nivel secundario, y en función de eso fuimos pensando, digamos, cómo acompañar, cómo hacer en función de esas necesidades, estas propuestas que contaba Noé, de cómo acompañar y en qué sentido acompañar a los equipos directivos, en principio, o por lo menos comenzamos pensando en equipos directivos de la gestión en general, hasta equipos docentes de las distintas dimensiones, digamos, que pueden atravesar, digamos, la escuela secundaria. Entonces, en este sentido fuimos pensando, acompañando, y en estos trayectos que Noé nombraba, fuimos como buscando espacios para poder hacernos de ese acompañamiento, ¿no? Es que es así que llegamos aquí. Bien, veo que, bueno, que todas estas acciones que ustedes están realizando tienen varias propuestas. ¿Y cuáles son las temáticas específicas que abordan? En primer lugar, venimos trabajando fuerte con equipos directivos, ¿no? La pregunta por la mejora, como decía antes, genera mucha inquietud y hay herramientas, ¿no? Desde el gobierno y la gestión escolar que pueden ayudar a que las escuelas se piensen, ¿no? Y tengan acciones concretas. Entonces, una de las líneas de formación tiene que ver con el acompañamiento de estos equipos directivos a diseñar, a implementar y evaluar planes de mejora institucional, ¿no? Esta es una herramienta que está a disposición. Muchas veces tenemos muchas ideas, pero decimos, bueno, ¿cómo las plasmamos, no? Desde cómo escribir el proyecto, cómo trabajar con el equipo docente para generar consenso, ¿no? Y que esa idea o esa intención de cambio no venga solo del director, sino que sea de una comunidad que tenga el apoyo y el acompañamiento y que luego se implemente, sabiendo, ¿no? Que a veces entre que lo que planificamos y lo que llevamos adelante hay un abismo, ¿no? La realidad se impone y cómo ir surfeando en algún punto las condiciones que van apareciendo, que algunas a veces obstaculizan y otras al contrario nos sorprenden y tenemos viento a favor y podemos llevar adelante esos proyectos y trabajamos con una etapa importante de las mejoras que tienen que ver con la evaluación, ¿no? A veces parece que todo lo que tenemos que hacer y implementar propuestas consume nuestro tiempo y la evaluación queda para después. Y ese después requiere o tiene ciertas consecuencias cuando queremos pensar la continuidad de los proyectos y es que ayudamos a los equipos en el diseño mismo de los planes de mejora, pensar instrumentos o herramientas de evaluación que sean ajustadas a la realidad, donde definen criterios y donde esos criterios permiten no solo una evaluación final, sino el seguimiento y el ajuste que uno va haciendo en la puesta en marcha de esos proyectos. Entonces, la principal línea con la que venimos trabajando con los equipos de distintos lugares del país, en líneas generales trabajamos con la educación profesional, ¿no? En términos amplios, y ahí tenemos escuelas técnicas, pero también otro tipo de escuelas que se enmarcan, ¿no? En la educación técnica, digo, en sentido amplio, y que por su idiosincrasia, por sus tradiciones, por su cultura institucional, bueno, van pensando esos procesos de cambio, también muchas veces en línea a los problemas que van apareciendo, ¿no? Las demandas que tienen de docentes, de estudiantes, y bueno, cómo tener una escucha atenta y hacer algo, ¿no? Con eso que escuchamos en el marco del trabajo de los equipos directivos. Te escucho y enseguida empiezo a pensar, ¿no? En estas palabras que estás usando con respecto a la mejora de las instituciones. Y digo, mejoras, cambio, innovación, y pareciera ser que suenan como sinónimos. Y la pregunta es, ¿lo son?
Bueno, ahí en ese sentido, bueno, hay obviamente, algunos autores, autoras de referencia. Tomamos, por ejemplo, a Edith Lidwin, que diferencia, ¿no?, los conceptos de cambio, mejora e innovación. Por ahí el cambio es cualquier transformación que se pueda hacer en una cultura institucional, no necesariamente positiva, una mejora como algo que puede, una decisión, digamos, que puede traer alguna mejora más esporádica, que puede ser tradicional o innovadora, pero el concepto clave creo que es, o el que nosotros nos queremos apoyar es en innovación, que digamos implica una transformación significativa y tal vez más de índole disruptiva, que modifica esta estructura, modifica esta cultura institucional y las prácticas y los sentidos de la enseñanza en una institución. Usarlos como sinónimos tiene sus riesgos porque puede implicar, digamos, desvalorizar procesos innovadores verdaderos y bueno, nos parece como fundamental diferenciarlos para poder determinar, porque aparte la innovación tiene su complejidad, ¿no? O sea, para no caer en el concepto en sí mismo, implica algunos factores para implementarla, para construirla, para sostenerla, para evaluarla. Les hago una consulta. ¿Qué condiciones necesita una escuela o un docente para que tenga lugar la innovación? Tomo el guante de esta pregunta y la conecto un poco con lo que Diego viene diciendo, ¿no? Que a veces estos términos parece que nos meten como en un laberinto, ¿no? Y que todo da lo mismo. Y la pregunta por el cambio, nos encontramos siempre con los equipos directivos que nos dicen, ¿no? Queremos modificar, siento que es necesario dar un paso, ¿no?, respecto de un proceso que vienen transitando y ahí quieren cambiar. Diríamos, no hay condiciones ideales, como no hay escuelas ideales, no hay docentes ideales, ¿no? Sino que tiene que estar la disposición a pensar que hay una necesidad y sobre esa necesidad hay que poder emprender un camino lleno de aprendizajes donde la innovación, el cambio y la mejora pueden ser posibles, pero como decíamos recién, y Diego lo mencionaba, con ciertas diferenciaciones, ¿no? La innovación es la puerta que nos abre a pensar algo alternativo, ¿no? En líneas generales se piensa, ¿no?, que la innovación tiene que ver con las tendencias, con la moda pedagógica, ¿no?, con esos temas que están en auge y que a veces es verdad que están instalados en la agenda educativa, pero no representan la necesidad de nuestra institución, porque no estamos preparados, porque ya lo hicimos, ¿no?, porque necesitamos resolver otros problemas de antemano. Entonces la innovación viene a plantear la búsqueda de alternativas a las actuaciones que tenemos, ¿no?, todos los días, y que rompen con ese modo de hacer que tiene la institución. Entonces, quizás la innovación que tengo yo en mi escuela es muy distinta a la que tiene otra, ¿no? Porque ya lo vienen haciendo, porque para ellos no es nada novedoso, sino que es algo que ya está instalado. Entonces, insistimos fuerte con el concepto de novedad, que es de innovación como una novedad, como algo alternativo, una forma de hacer, de enseñar, de evaluar, de conectarnos con la comunidad, de generar condiciones al interior, ¿no?, de la institución, de revisar los contenidos, de trabajarlos quizás de manera transversal, que hasta ahora no ha sido explorada y que instala algo de lo nuevo en un aula o en una escuela, ¿no? Y cuando decimos que miramos desde esa innovación a la mejora, nos pensamos en cuáles son, diríamos, los cambios que queremos lograr en los estudiantes, ¿no? Siempre insistimos que la mejora tiene que ver con las repercusiones que esa innovación que está centrada en el trabajo del equipo directivo, el docente, tiene en el aprendizaje, ¿no? Quizás esa mejora tiene que ver con la motivación, tiene que ver con mejora en el rendimiento, con el sentido de pertenencia, con aumentar incluso el presentismo, ¿no?, con distintas acciones que repercuten en los estudiantes. Decimos, siempre que hay innovación y mejora, o deseos de innovación y mejora, ¿hay cambio? No, ¿no? Cambio hay cuando llevamos adelante esa innovación, cuando esa mejora empieza a percibirse, pero cuando lo que cambia son las creencias y las concepciones que podemos tener sobre nuestro trabajo, ¿no? Y decimos, ya no podemos volver a lo de antes, ¿no? Porque hay algo nuevo
que se instala como alternativa y que es superador, ¿no? Que nos muestra que lo podemos hacer no solo mejor, sino que los estudiantes aprenden más, ¿no? Entonces, decimos que el cambio implica como mover esa creencia que es lo que nos sostiene, ¿no? A hacer lo que hacemos, pero que nos permite como revisar la concepción, que es algo mucho más profundo, ¿no? ¿Qué entendemos por enseñanza? ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿No? Y entonces las condiciones tienen que ver con cuál es el punto de partida de cada institución. En algunas es el deseo simplemente de hacer las cosas de otra manera. En otras es un problema, que no lo podemos evitar, que ya está, y nos dice, por acá no podemos ir, hay que buscar otro camino, ¿no? U otra ruta alternativa. A veces las condiciones tienen que ver con equipos docentes que quieren formarse y probar otras experiencias pedagógicas con sus estudiantes. Entonces, no hay condiciones, diríamos, genéricas o de amplio espectro, sino que las condiciones tienen que ver con cuál es la puerta de entrada que esa escuela, ese equipo directivo, esos docentes, no abren para pensar que hay un modo distinto de hacer las cosas. Bien, frente a esto que vos comentás, se me vienen dos preguntas, ¿no? Sí. Una es con respecto a si hay algún momento en especial para poder empezar a hacer estas innovaciones. Y lo segundo que me planteo es que cuando vos hablás del equipo docente, el equipo directivo, imagino las resistencias también que hay frente a esto de empezar a hacer cambios, innovaciones para la mejora institucional. ¿Se puede trabajar? Esa es mi segunda pregunta. ¿Se puede trabajar esas resistencias? ¿Se pueden abordar? ¿Ustedes tienen estrategias como para poder enfrentar estas situaciones? Bien, qué interesantes las preguntas. Bueno, ahí en función, creo que hay un eje en común tanto para responder en las resistencias que puede llegar a haber, porque seguramente lo hay, porque es diverso, es heterogéneo, digamos, digamos, el contexto puede significar una cierta complejidad que no necesariamente es, vamos todos en la misma línea, como en, digamos, cuáles son los momentos. Tiene que ver, a priori, como decía Noé, con una cierta apertura, ¿no? Con una cierta apertura, porque resistencias es muy probable que nos encontremos frente a alguna innovación, frente a algún cambio, frente a alguna mejora, en ese caso, no necesariamente frente a la innovación. Entonces, creemos importante que es necesario construir como los espacios de diálogo, de consenso, de escucha y que tiene que ver con construir, digamos, ¿no? Colectivamente las decisiones que se tomen a nivel institucional. No significa que vaya a haber digamos, que se va a trabajar todo lo que digamos, todos los puntos de vista, pero se tiene que lograr un consenso frente a eso y en los momentos tiene que generarse como una ventana de oportunidad, si se quiere llamarlo así, para poder trabajar, ¿no? No existe un momento en particular, no existe determinado que decimos febrero por ahí, que es el mes en el que planificamos, no, tiene que ver con esta apertura a la escucha y al diálogo que muchas veces posibilita la construcción, ¿no? De algunos lineamientos, de algunas líneas de acción o de algunas cuestiones más pedagógicas y didácticas en cuanto al proyecto educativo. Y, por ejemplo, quisiera retomar una experiencia de una escuela que a partir de una escuela secundaria técnica de Río Negro, que a partir de las prácticas profesionalizantes tuvo la apertura de poder abrirse, digamos, ¿no? a la retroalimentación que le hacían las empresas. Entonces, vio que las empresas le devolvían a la escuela a partir del análisis de esas prácticas, de los trayectos que habían estudiantes o que predominantemente los estudiantes de esa escuela no podían defender oralmente o argumentar oralmente algunas ideas que tenía que ver con obviamente con la práctica en sí. Entonces la escuela lo toma como una oportunidad de mejora, como esa ventana de oportunidad, y plantea y establece cambios para dentro de la institución y dice, bueno, a partir de ahora sería importante que
todos los espacios, todas las materias, los talleres, tengan al menos un trabajo práctico o una actividad de defensa oral para poder fortalecer eso. Esto, si bien es un ejemplo bastante preciso, nos parece como importante tomarlo como ejemplo de decir, bueno, primero que es una apertura, decir, bueno, ¿en qué estamos necesitando fortalecer nuestra enseñanza? Y una apertura hacia como un externo me devuelve, externo a la institución, ¿no? Me devuelve algo para poder mejorar, ¿no? Lo que sucede es que no necesariamente tiene que ser externo, también se puede trabajar internamente, que ese diálogo, esa apertura puede estar intrainstitucional, con las voces de los docentes, las voces de la comunidad educativa en general, pero principalmente las voces de los estudiantes, ¿no? Nos parece como fundamental que tengan un aporte. Entonces no hay momento, o por lo menos nosotros no queremos transmitir eso de que hay un momento en particular, sino que lo importante es la mirada contextual y determinar esos momentos teniendo esta apertura hacia la mejora. Añado, Diego, a lo que decís, algo que dijiste, Fabi, cuando hiciste la pregunta, que tiene que ver con equipo. Partimos, ¿no?, de que un proceso de innovación, de cambio y mejora no se hace en solitario. Requiere a otros, trabajar con otros, ¿no? Y eso es parte de las condiciones, ¿no? De cómo identificar, quizás como punto de partida, con un diagnóstico, cuáles son las necesidades que tenemos, ¿no? De construir en consenso un plan de trabajo, ¿no? Ahí articulando tiempos, prioridades, responsabilidades, ¿no? Nuevamente, en equipo evaluar qué nos salió, ¿no? Qué no volveríamos a repetir, qué cuestión tenemos que repensar, y la construcción del equipo no está dada. Ese es un proceso institucional, ¿no? Porque sabemos que en las escuelas cambia todo el tiempo, ¿no? Los docentes, por distintas... Justo eso te iba a preguntar, porque justo eso te iba a preguntar, porque todos los años o durante el año siempre hay como recambio de docentes, ya sea por suplencias o por traslados o por lo que fuera, ¿no? Digo, ¿cómo se sostiene un proyecto de estas características cuando cambia todo el plantel o gran parte del plantel docente, ¿no? Es como un volver a empezar. Sí, ahí hay dos cuestiones, me parece, como para mirar. La primera es, el problema es si la innovación depende de una persona, porque se nos va la persona y se nos cae. Entonces, claro, por eso decía recién la importancia de equipo, ¿no? De que son varias las que lo sostienen. También hay momentos, no decimos, no hay una fecha en el calendario en donde digamos, sí, por acá, pero hay momentos en donde como institución estamos preparados, ¿no?, para afrontar un proceso de cambio, y hay otros en donde no, lo que tenemos que hacer es sostener lo que tenemos, ¿no? Porque tenemos como, claro, diríamos, tormenta o momentos mucho más difíciles en donde sostenernos como comunidad también es complejo. Pero creo que uno de los puntos claves es pensar que, y yo insistimos con Diego en esto, de que los procesos de innovación, cuando funcionan, no se sostienen de año académico o de curso escolar, ¿no? No es que es solamente de marzo a diciembre y ya está. Cuando una innovación funciona, al año siguiente podemos evaluar si ese proyecto ya no es tan proyecto, sino que es parte de nuestras prácticas institucionales, ¿no? En esta escuela se trabaja de una manera. El primer año, ¿no?, como que lo cuidamos como proyecto y lo vamos acompañando, y con esto insisto con la idea de la evaluación. Puede ser que lleguemos a diciembre y digamos, el año que viene no lo podemos sostener, y eso no significa que ha sido un fracaso. Significa que no podemos justamente dar continuidad. Hay otras oportunidades en donde de ese proyecto que iniciamos y de esa innovación vamos a hacer algunos ajustes, pero para sostenerlo, y ese es el desafío, mantener la continuidad. O hay otros proyectos en donde decimos, están dadas las condiciones y nos expandimos. ¿Qué significa? Que de un aula o de un ciclo pasa a otro ciclo, o se transforma en un eje institucional. Entonces, evaluarlo no significa hacer la última actividad que teníamos planificada, sino sentarnos a pensar si como comunidad estamos disponibles y dispuestos, ¿no?, a viabilizar esa innovación para que en el tiempo ya no sea, ¿no?, como, insisto, como algo novedoso, sino que es parte de nuestra identidad
y de nuestro, diríamos, repertorio de trabajo pedagógico, teniendo en cuenta, y esto creo que cabe aclararlo, de que cuando hablamos de formas alternativas, pensamos en cuestiones didácticas, pensamos en cuestiones curriculares, pensamos en cuestiones pedagógicas, en el acompañamiento, a veces pensamos, como trajo recién en el ejemplo Diego, de una dimensión más sociocomunitaria. Nosotros por la escuela técnica trabajamos mucho la idea de prácticas porque nos parece que es un aprendizaje que pone en sentido, ¿no?, como todo el recorrido que hace el estudiante y lo conecta con la realidad futura que puede tener, en este caso como técnico o técnica. Entonces, es tan amplia la pregunta por el cambio y por la innovación que no se reduce a una sola cosa, sino que tiene que ver con, insisto, qué puerta la escuela está dispuesta o esa institución a abrir para pensar un proceso de cambio. Bien, pienso en esto, ¿no? En que en esto de poder innovar con cambios para la mejora, es necesaria la evaluación permanente, ¿no? Que no sea la evaluación algo que, como bien dijiste vos, que sea a fin de año, sino desde el primer momento que empezamos a pensar en esto de poder mejorar, ¿no?, la institución, empezar a pensar, ya estamos en este proceso de evaluación. Y digo, la importancia que es también documentar. Exactamente. Entonces, acá la lectura, digo, o utilizar los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, ¿no? Tal cual, hay nuevas herramientas que uno puede ir utilizando. Parto de esto que decía Noé, digo, lo importante de generar un equipo, de que en un proyecto o una innovación caiga, o sea, quede como responsable en una sola persona, y muchas veces como también queremos acompañar a los docentes, decir, bueno, que los protagonistas de un proyecto y demás sean o pasen por los intereses de los estudiantes, también que pasen por los intereses de los docentes, ¿no? Y la problemática a veces con los tiempos que uno tiene en la escuela, con los emergentes, entre esto, lo importante, lo urgente, y suele ser una tarea no fácil la de evaluar, porque pasa esto que sucede, digamos, de hacerlo a lo último, no tener como, o no haber podido generarse las herramientas para ir haciéndolo durante el proceso. Y esto que decía, ¿no? Es decir, si hay un error y no se puede, bueno, digamos, que el error también sea como una oportunidad de poder mejorar y de poder tomar futuras decisiones. En este sentido, el documentar tiene que ver con esto de poder generar algún registro más escrito, ¿no? De decir, bueno, termina diciembre, por decir alguna fecha, digamos, ¿no? Pasa el verano, a veces el receso que es tan esperado para poder descansar, porque uno llega con muchas cuestiones administrativas, de cierre, pedagógicas y de cierres con jornadas incluso. Entonces, el documentar tiene que ver con poder hacer un registro escrito de decir, bueno, cómo estuvo evaluada la propuesta, quiénes participaron, en función de qué se realizó el diagnóstico y cómo se implementó la propuesta. Esa documentación, digamos, de la innovación va a permitir poder analizar los más frescos, el ciclo lectivo siguiente, en el sentido de decir, bueno, estos fueron los resultados, esto fue lo que en el momento alcanzamos a evaluar y a registrar, ¿no? Y a partir de ahí que se tomen las decisiones más en frío, más con la cabeza pensando más en el próximo ciclo lectivo y de poder tomar las decisiones. Por ahí uno, si no registra, solemos olvidarnos cosas, solemos omitir, que bueno, que a veces hay que encontrar los tiempos institucionales, por eso creemos que es importante en la planificación encontrar estos momentos para decir, bueno, próximo año tenemos el registro o documentado de cómo fue a partir de las voces de los estudiantes la propuesta, a partir de los docentes, a partir del equipo que podemos construir y a partir de eso tomar decisiones futuras, ¿no? Sí, yo creo que también esto, Diego, con lo que decís, es importante que documentar nos permite ir mirando el proceso, ¿no? Y ver que a veces con lo que nos proponemos hacer también cambiamos nosotros. Hoy quizás escuchamos más, ¿no?, sobre relatos pedagógicos, narrativas pedagógicas, que tienen que ver con que nuestra experiencia tiene sentido, ¿no?
y un proceso de cambio no se limita, aunque es muy importante, a pensar, ¿no?, evaluaciones que le llamamos pre-post, ¿no?, qué pasaba antes, qué pasaba después, y limitar a resultados, ¿no?, que a veces también caemos en eso, ¿no?, de que aumentó la cantidad de estudiantes que aprobaron, o sostuvimos mejor el presentismo, digo, como distintas variables que son más fáciles de cuantificar, pero que la experiencia, que es lo que nos pasa, ¿no? La Rosa dice, la experiencia es lo que me pasa, ¿no? Lo que nos atraviesa con los temores, con las dudas, con, ¿no?, la sorpresa, y eso nos da un envión para seguir, tiene que ver con generar herramientas que no tengan que ver con burocratizar estos procesos, que a veces caemos en eso, ¿no? Porque decimos, y además de todo lo que tengo que hacer, tengo que escribir, ¿no? Sino que tiene que ver con generar estrategias que nos permitan desde la escritura, que es una herramienta muy potente, pensarnos. Y ese para nosotros es un dispositivo esencial para generar en las escuelas reflexión, ¿no?, desde la práctica, ¿no?, desde lo que nos pasa, porque ese es diríamos, como el motor que permite retroalimentar el proceso de cambio. Si no, entramos como en una vorágine de sostener cosas que en el camino pueden perder el sentido y que hacen que el norte que teníamos, ¿no?, ya no lo tenemos tan claro porque tenemos la obligación de sostener el proyecto. Y quizás volver a estas narrativas nos permite dar como el volantazo a tiempo, ¿no?, y de pensar qué cambios o qué ajustes deberíamos hacer. Escuchándolo a los dos en una oportunidad, cada uno, hablaron sobre los estudiantes. Entonces, yo les pregunto, sobre estas líneas de formación que ustedes están ofreciendo, siempre apareció la palabra, aparecieron los equipos directivos, a los docentes, las instituciones, y los dos dijeron y nombraron a los estudiantes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué rol juegan los estudiantes y si los tienen en cuenta ustedes en estas líneas de formación, ¿no?, para que se produzca este proceso de cambio, digo? Para nosotros es algo que no se puede omitir, que no podemos obviar, que no podemos olvidar. A veces, ¿no?, cuesta pensar que incluso hay comunidades y vemos como resistencias de que los estudiantes son informantes claves para pensar el punto de partida de esas innovaciones, ¿no? Y sí, parecería ser obvio, pero no tenemos tiempo. Algunos no, dicen a los chicos qué les va a interesar o qué podrían decir sobre un aspecto didáctico. Y la verdad que para nosotros es esencial. Por eso insistimos siempre en las formaciones, en qué medida los estudiantes saben de esos proyectos, cómo lo comunicamos, cómo los hacemos parte, ¿no?, porque son nuestro destinatario y vuelvo con la idea de mejora. Todo lo que hacemos o que buscamos formas alternativas desde la innovación tienen como norte la mejora del aprendizaje. Entonces, ayudamos a los equipos directivos a diseñar herramientas, ¿no? No tiene que ver con ¿gustó o no gustó la propuesta? ¿No? ¿Les divierte o no les divierte? No, tenemos que tener criterios que nos permitan en algún punto recuperar sus experiencias y con cierta objetividad pensar cómo, ¿no?, el valor que le dan, el sentido, la relevancia, son factores claves para nosotros poder pensar esas propuestas y hacer que los estudiantes no tengan un lugar de co-construcción de esos proyectos, que realmente, y nos pasan muchas experiencias cuando terminan el proceso los equipos directivos y decimos, bueno, ¿escucharon a los estudiantes? Sí, fueron muy duros, o no, hay cosas que los docentes no se animan a decir y ellos sí, y la verdad que es una voz que ponemos de relevancia, pero vuelvo a decir, no de un lugar banal, ¿no?, de qué les pareció, sino de entender que quienes mejor información nos puede dar sobre sus procesos de aprendizaje, cómo lo viven, cuáles son las dificultades, son ellos, y hacerlos parte es sumamente esencial para que esos proyectos no solo sean viables, sino que puedan tener continuidad. La verdad que la propuesta que ustedes tienen es realmente increíble, es maravillosa. Desde Contexto Pedagógico vamos a darles todo el apoyo para poder llegar a muchos. Y quisiera saber, en esta implementación de esta propuesta que ustedes tienen, ¿cómo son? ¿Son virtuales? ¿Son presenciales? Cuéntenos. Bien. Dale, dale. No, tenemos, en función, trabajamos con varias instituciones, en función también del formato que maneje la institución, es lo que tenemos. En líneas generales son propuestas que son virtuales, porque entendemos los tiempos hoy, las condiciones, ¿no? Tienen mucha carga síncrona, de manera tal que cada uno puede ir gestionando módulos
de contenidos a su tiempo y a su ritmo, y sí encuentros que son síncronos, que nos permiten en muchos casos ¿no? hacer como un encuadre general y en otros un seguimiento particular a las demandas que tienen los equipos directivos, ¿no? Si bien estamos trabajando, ¿no? con propuestas que están focalizadas en el trabajo con, como decíamos, en los planes de mejora, también tenemos hoy como una oferta bastante amplia pensando en la evaluación, que nos parece que no es un tema siempre álgido, que cuesta tocarlo, que a veces lo pateamos y decimos, bueno, cuando tengamos tiempo pensamos en la evaluación, pero que es como, ¿no? el núcleo duro. Trabajamos sobre las prácticas profesionalizantes, ¿no? que para nosotros también es un desafío porque implica sacar la escuela afuera, ¿no? Y no implica hacer lo mismo, ¿no? Sino trabajar con algunos puentes en donde la teoría y la práctica se puedan dialogar, ¿no? Y que permiten que esos aprendizajes, bueno, den sentido a toda una trayectoria. Y entonces en este marco es que nuestras propuestas siempre tienen como cierta rigurosidad teórica, tenemos marcos de referencia, volvemos a lecturas a veces conocidas y en otros casos a textos que nos sacan incluso de la, diríamos, bibliografía más pedagógica, que nos permiten conectar, ¿no? con la literatura, con el arte, incluso con formatos distintos, ¿no? Podcast, vídeos, como tratando de jugar con los formatos de manera tal que muchas incluso de las estrategias que trabajamos, invitamos a que los profes, ¿no? y los equipos las pongan en juego en formaciones o en el aula, intentando, ¿no? que la formación sea un proceso que nos movilice. Creo que la idea de capacitación ya quedó, diríamos, caduca, a mi parecer, ¿no? Y que no tiene que ver con que un curso me va a transformar en un docente nuevo, ¿no? Sino que es una instancia de formación que viene a movilizar mis saberes, que viene a instalar preguntas sobre mi práctica y que viene a animarme a que puedo hacer un cambio, ¿no? Que no significa una mega transformación ni revolución, sino que animarme a que hay algo distinto que puedo hacer en mi aula y qué mejor que hacerlo de forma acompañada. Tal cual, en este sentido, ¿no? Y Fabi, a ver, tenemos dentro de esta virtualidad, tenemos ciertas propuestas y demás, pero lo que tiene que ver con 1 o 3 meses virtual, con una sincronía, con sincronía, el asesoramiento igual, pero lo que nos atraviesa es la flexibilidad que tenemos y lo tomamos como que somos colegas de educación y que nos interesa lo mismo, entonces nos adaptamos mucho a la necesidad, digamos, que tengan ciertos equipos de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí nos ha pasado que la preocupación pasa más por, bueno, las preocupaciones tienen que ver más con lo didáctico, otro que tiene que ver más con lo pedagógico, otro que tiene que ver más con cómo vincularse con la comunidad, y nosotros adaptamos esa rigurosidad teórica que decía Noé, la adaptamos a la necesidad. Yo creo que esa apertura que hablábamos hoy de que es tan importante para poder entender al otro, digamos, a las preocupaciones del otro, las trabajamos mucho acá. Entonces, nos ha pasado de tener un mismo trayecto de acompañamiento, de formación, y que vamos trabajando con cada equipo, instrumentamos según Drive, suponte, en el que vamos trabajando según la preocupación porque la mejora pasa por las preocupaciones, digamos, los intereses de cada equipo. Entonces, tratamos de adaptarnos lo más que podemos a esas necesidades. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Para poder entender y para poder trabajar en función. Porque aparte es crear una comunidad de aprendizaje, digamos, ¿no? Y eso nos parece fundamental para poder avanzar. Añadiría 3 cosas a lo que acabas de decir, Diego. La primera es que siempre instamos que a nuestras propuestas de formación vengan equipos, o que no venga alguien solo, ¿no? Que sean 2 profes que se animan, o que sean el secretario y el vicedirector, porque todas nuestras actividades tienen que ver con pensar su realidad, no es hacer un trabajo de argumentación, de reflexión descontextualizado. Entonces, el primer punto que quisiera destacar, ¿no? Dando continuidad a lo que dijo Diego, es que tratamos de que a las instancias de formación vengan equipos, ¿no? Y que eso llegue luego a la institución. La segunda es que siempre nuestros trabajos finales tienen que ver con algo que la institución se lleva de esa formación.
Y en tercer lugar, ¿no? que nos parece muy importante, incluimos en función, ¿no? de la dinámica y de la temática también, siempre un panel con referentes. Y como tiene que ver con nuestra identidad, en esos paneles convocamos a personas que vienen del ámbito de la investigación, para que dialoguen con colegas que quizás ya tienen proyectos o propuestas consolidadas, ¿no? Esas que le llamamos buenas prácticas, para que puedan conversar, ¿no? Pensando que la manera de mejorar tiene que ver con conocer nuestra realidad, y conocer nuestra realidad implica investigar, ¿no? Diríamos, nuestro gen compartido con Diego tiene que ver con que la investigación no está disociada, no ocurre, ¿no? en un laboratorio ni en un escritorio, sino en contacto con los colegas. Entonces ponemos todo el tiempo en debate y en discusión, abrimos conversaciones en contexto, tal cual como traes vos en este espacio, entre investigadores, ¿no? de distintos lugares del país, incluso a veces con referentes, ¿no? de política educativa, que no sé, están en el INET o que tienen, ¿no? alguna función, ¿no? pública, y que definen en algún punto programas, estrategias y políticas a nivel jurisdiccional o nacional, con investigadores, referentes, ¿no? que producen conocimiento sobre ello, y con docentes directivos que colaboran y contribuyen desde su práctica y con sus experiencias a que la pregunta por el saber no se agote, sino que justamente cada vez nos instale nuevas preguntas para poder aprender juntos. Wow. Bueno, profes, y para ir cerrando, ¿cómo se proyectan hacia adelante y dónde fundamentalmente se las puede contactar? Bueno, dale, Noé, que yo termino, si querés. Para adelante vamos construyendo camino al andar, ¿no? Y sí decir que nosotros no nos dedicamos exclusivamente a esto, sino que Diego es director y lo dijo, yo soy profesora en la universidad, y hacemos estas instancias primero porque disfrutamos trabajar juntos, ¿no? Y creo que eso se nota, que muchos colegas nos dicen, ¿no? Que hay algo de este espacio que a nosotros también nos enriquece y nos permite seguir aprendiendo, y vamos en esta idea explorando distintos formatos de formación y de asesoramiento, ¿no? Algunos son más amplios y abiertos, otros son más focalizados y situados en función de la demanda, pero nos proponemos como diríamos, trabajar con la formación, con el asesoramiento, y también, por como decíamos, nuestra identidad investigadora, con la divulgación, ¿no? Si bien escribimos y producimos, nos interesa que eso llegue a la escuela, porque salimos de ahí y volvemos ahí. Entonces, la divulgación es parte también de nuestro trabajo como investigadores, ¿no? Para devolver esos saberes a la escuela y que, bueno, que reditúen en nuevos proyectos, en mejoras, también en un conocimiento que obviamente tiene un rigor científico y que ello permite, ¿no? Como mirar la realidad desde otra perspectiva. Creo que tenemos algunas, no sé si son fortalezas o debilidades, pero nos gusta mucho lo que hacemos. Y bueno, es esto de que dicen, ¿no? De hacemos caminos al andar. Tenemos proyectos, tenemos otras ideas que tienen que ver con esta de poder divulgar lo que se hace en las escuelas, con procesos de escritura, con procesos de, digamos, así que en principio sería como seguir en esta línea y ver qué más, bueno, con qué más nos va a encontrar el trabajo luego, pero que siempre tiene que ver con poder generar comunidad de aprendizaje, con aprender con otros, generar estos encuentros, por ejemplo, este encuentro tuyo, Fabián, el cual, reitero, estamos muy agradecidos, pero que tiene que ver con poner voz a lo que generalmente se hace y no se puede compartir porque no hay tiempo, no se puede hacer porque no se generan los momentos. Entonces, tiene que ver con eso, con poder compartir y con poder conocer y compartir saberes en conjunto, en comunidad. Eso creo que es fundamental para nosotros. Tome el formato que tome, pero porque nosotros también aprendemos mucho de lo que los equipos directivos o los equipos de las escuelas nos van compartiendo, de sus realidades, de sus contextos, y bueno, nada, para nosotros es un placer, digamos, hacer lo que hacemos. Quedamos disponibles a través de nuestro correo electrónico, que luego seguramente puede aparecer para quienes estén interesados en contactarnos, con nuestras redes sociales
también, como espacios en donde simplemente nos escriben y como hacemos con todas las propuestas, conversamos, le damos forma, pensamos cuál es la necesidad que tienen y en función de ello vamos trabajando. Insisto que a veces vamos enmarcados con instituciones porque no es que pertenecemos o que nosotros tenemos, ¿no?, como una empresa, sino que somos dos educadores que vamos compartiendo como los saberes. Entonces, a veces sí hay instituciones que además nos ayudan a la acreditación, que es algo que a todos nos interesa, ¿no?, y que vale decirlo, pero a veces también son los equipos directivos los que nos contactan, ¿no?, a modo de asesoramiento, o docentes en particular, y allí vamos como encontrando, como decía Diego, el formato que se adecua a las posibilidades que ellos tienen, pero también a las nuestras, en función de, bueno, de las otras tareas que vamos haciendo. Bien, y para la gente que nos está escuchando, contarles, decirles que desde todos los medios del contexto, de las redes de contexto pedagógico, llámese Facebook, llámese Instagram, llámese nuestro propio portal de la librería, donde tenemos un blog, y ahora a través del canal de YouTube, vamos a estar dejando el portfolio tanto de Noemí como de Diego, con sus correos, para que ustedes se puedan contactar. Así que desde nosotros van a tener todas estas instancias para que más equipos directivos, más instituciones puedan ponerse en contacto. Noé y Diego, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta conversación, por este espacio, por este tiempo, por la generosidad de ustedes. Les agradezco muchísimo por todo. La verdad que ha sido un honor poder escucharlos, tener esta oportunidad de preguntar. Y bueno, y a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por el tiempo que ustedes nos regalan.